Hola, bienvenidos a otro episodio de Psicoindependencia, tu espacio para reflexionar, aprender y crecer. Yo soy Arlenis García, psicóloga clínica, especialista en relaciones y fundadora de Zenith Psychology, un espacio donde te damos asistencia psicológica virtual y te damos ese acompañamiento que necesitas para superar las diferentes situaciones o obstáculos que tengas en la vida. En este podcast hablamos de esos temas que muchas veces no sabemos cómo manejar, pero que tienen un impacto enorme en nuestras vidas. Hoy quiero hablarte de un comportamiento que, aunque no siempre es evidente o visible, puede causar un daño silencioso en nuestras relaciones, y ese es el comportamiento pasivo-agresivo. En este episodio vamos a explorar qué es este comportamiento, cuáles son las raíces que tiene este comportamiento, de dónde viene, qué significa realmente. Te voy a poner ejemplos para que puedas identificar y entender exactamente esta definición. También cuáles son los tipos de estas personas que actúan de manera pasivo-agresiva, para que podamos entender cuáles son sus características con ejemplos claros y el impacto que este comportamiento tiene en nuestras vidas, no solamente a nivel de pareja, sino en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo, a nivel general como persona que tiene relaciones interpersonales. Y lo más importante, cómo podemos manejarlo si somos una persona pasivo-agresiva, o cómo podemos protegernos si estamos tratando con una persona pasivo-agresiva con diferentes herramientas. Además, veremos qué ocurre en nuestro cerebro y con nuestras hormonas en cada una de esas situaciones que tenemos que enfrentar. Este tema no solo te hará reflexionar, sino que te dará diferentes claves o puntos para mejorar tus relaciones. Así que quédate conmigo, y ya que estás aquí, recuerda darle like al episodio, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar esta información. Comencemos. Ahora sí, hablemos de ese comportamiento. ¿Qué es el comportamiento pasivo-agresivo? Es una forma indirecta de expresar emociones negativas, como son el enojo, la frustración, el desacuerdo. Lo que pasa es que en lugar de decir claramente lo que siente, las personas que actúan de esta forma lo comunican a través de acciones. Esas son las personas, por ejemplo, que vemos que dicen una cosa y hacen otras, o tienen como comentarios ambiguos, o incluso sabotean la situación de manera sutil. Este comportamiento fue descrito por primera vez por el psicólogo William Menninger durante la Segunda Guerra Mundial, y fue porque él observó que algunos soldados, en lugar de rechazar directamente las órdenes de sus superiores, lo que hacían era que mostraban su resistencia, retrasando el proceso, cometiendo errores accidentalmente, entre paréntesis, o mostraban actitudes negativas no verbalizadas, simplemente el comportamiento. Por ejemplo, si yo te voy a dar algunos ejemplos, te expresa a través de responder con frases como: claro, haz lo que tú quieras, pero con un tono que claramente te indica que la persona no está de acuerdo. Es cuando también una persona acepta responsabilidades y luego no la cumple, dejando que otro tenga que lidiar con las consecuencias de no cumplir con esa responsabilidad, o de no tomar la responsabilidad en serio. O una persona que hace comentarios sarcásticos o bromas que en realidad son críticas. Lo que pasa es que lo están haciendo de una forma disfrazada. Pero, ¿qué pasa en el cerebro de alguien que actúa de esta manera? Bueno, este tipo de comportamiento pasivo-agresivo está relacionado con la amígdala, que es la región del cerebro que es responsable de procesar las emociones. Y cuando alguien está reprimiendo su enojo, la amígdala quiere decir que sigue activa y está generando una sensación de bienestar interno. Así como también en este tipo de situaciones interviene lo que es la corteza prefrontal. ¿Cómo interviene la corteza prefrontal? Bueno, esta es la que regula
cómo nosotros expresamos eso que sentimos, estas emociones. Y en este tipo de personas, esta área no logra equilibrar el impulso emocional con la expresión adecuada. Quiere decir que yo digo una cosa, pero hago otra. Y si queremos hablar a nivel hormonal, el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés, suele estar muy elevado. ¿Por qué? Porque las emociones están siendo reprimidas. Esto genera estrés interno porque no se está liberando de manera saludable lo que la persona está sintiendo. A veces confundimos el por qué una persona puede tener este tipo de comportamiento y tenemos que entender que este comportamiento tiene sus raíces en cómo aprendimos a gestionar nuestras emociones desde que nacemos, especialmente el enojo. Y es desde una edad muy, pero muy temprana. En muchas ocasiones es un mecanismo de defensa desarrollado en entornos donde expresar nuestras emociones directamente no era seguro, aceptado o permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tenemos este tipo de comportamiento es porque aprendimos a ocultar lo que realmente sentimos en algún momento de nuestra vida, porque nosotros no podíamos mostrar nuestro enojo o el desacuerdo a alguna decisión o situación porque la persona era castigada, ignorada o mal interpretada. Inclusive, te voy a poner algunos ejemplos. Este comportamiento se encuentra en personas que crecieron en un entorno de represión emocional, cuando en las familias se fomentaba el silencio en vez del diálogo. Por ejemplo, a un niño que lo regañaban porque decía que estaba molesto. Entonces, ¿qué hace el niño? Aprende a reprimir esa emoción. Sin embargo, el enojo no desaparece. El enojo lo que hace es que se transforma en pequeños actos de resistencia, como ignorar a los demás o hacer cosas que irriten o cualquier otra manera sutil de sacar ese enojo que no puedo expresar, ¿verdad? Otro ejemplo es el miedo al rechazo o el abandono. Cuando alguien crece en un entorno donde expresar sus emociones o deseos lleva a conflicto o al rechazo, lo que el sistema de defensa de esta persona lo que hace es que desarrolla miedo a decir lo que realmente siente. En lugar de confrontar, opta por evitar el conflicto. Pero la frustración se va a quedar ahí y lo que hace es que se manifiesta de manera pasiva, agresiva, como hacer un comentario indirecto o olvidar, entre comillas, cumplir con un compromiso al cual ya asumió la responsabilidad. Otro ejemplo es experiencias de control o abuso emocional. Existen relaciones donde una persona se siente controlada o constantemente invalidada. Y la persona pasivo-agresiva puede ser, este comportamiento puede ser una forma de recuperar esa sensación de poder. Por ejemplo, yo me retraso de manera intencional o hago las cosas de una forma ineficiente porque es que no la quiero hacer. Entonces, nosotros tenemos prueba en estudios que se realizaron en el American Psychological Association, el APA, donde las personas con patrones de comunicación pasivo-agresiva tienden a prevenir de los diferentes entornos familiares donde las emociones son minimizadas o castigadas. Y esto lo que hace es que refuerza la idea de que este comportamiento es aprendido y no es innato. También tenemos que entender que la exposición constante a ambientes emocionales que están restringidos, lo que hace es que la amígdala esté hiperactiva. El sistema de recompensa del cerebro, que está vinculado a la dopamina, ¿verdad? Se ve afectado en estas situaciones porque en lugar de asociar la honestidad con algo positivo, la persona lo que aprende es a evitar el conflicto y como te da una recompensa inmediata, que es que se reduce la confrontación, se reduce la pelea, el enfrentamiento, entonces esta recompensa me motiva a seguir haciéndolo.
Y también de la parte hormonal, el estrés crónico puede aumentar los niveles de cortisol, que esto lo que hace es que genera un estado de alerta constante y te lleva a seguir evitando, a seguir teniendo este tipo de comportamientos. Entonces nos preguntamos, Arlene, ¿y cómo se manifiesta esta persona o este tipo de comportamiento? Bueno, mira, existen diferentes tipos. Uno es el cumplidor resentido. Esta persona aparenta estar de acuerdo y dice que sí a todo, pero en realidad está molesta o en desacuerdo. Y su resentimiento se manifiesta en acciones como hacer todo tarde, de mala calidad, hacerlo mal, hacer comentarios sarcásticos. Por ejemplo, una persona que acepta planear un evento, pero no entrega el compromiso o toda la planificación a tiempo porque nunca estuvo de acuerdo en hacerlo. Estamos planeando un cumpleaños y fulana te toca tal cosa. Entonces, esa persona que no quiere hacerlo, no se siente cómodo o no tiene la libertad de decir, no sabe cómo decir que no, dice, ok, yo lo hago, pero adivinen qué, el cumpleaños queda mal porque no hizo los globos, no ordenó el pastel o no hizo las cosas a las que se comprometió. Era más fácil decir, yo no quiero, pero no está, es una persona pasivo-agresiva que impactó a otras personas todo un evento simplemente porque no sabe decir que no. Tenemos la víctima crónica. Yo creo que este es uno de los más comunes y es porque utilizan el victimismo para evitar responsabilidades o para manipular emocionalmente a los demás y obtener lo que quieren, cómo quieren, cuándo lo quieren. Frecuentemente estas personas hacen comentarios que te generan culpa. En una pareja es esta persona que te hace sentir culpable de cosas que tú no has hecho, te hace dudar de tu propia razón, de tus propios gustos, te controla haciéndose la víctima crónica. Esta persona es una persona que al no ser invitada, por ejemplo, a un plan, dice, oh, no te preocupes, yo estoy acostumbrada a que no me incluyan. Esos son comentarios que, ¿cuál es la necesidad? Es más fácil tú decir, oh, yo me sentí mal porque no me invitaron, pero entiendo. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, es esta persona que si tú vas a salir con amistades, te dice, oh, vete, no hay problema, yo me quedo aquí haciendo nada. Te hace sentir culpable. Te dice, yo no tengo problema con que tú andes con tus amigos, aunque a mí ellos no me gustan, pero ¿me entiendes? Trata de controlarte, de controlar tus acciones, inclusive te hace creer o pensar que a ti no te gustan cosas que a ti sí te gustan, porque te controla mentalmente. Otro tipo es el saboteador indirecto. Esta persona nunca expresa su desacuerdo directamente, pero encuentra formas de sabotear los planes o las decisiones con las que no está de acuerdo. Por ejemplo, si en la oficina se va a implementar un sistema nuevo, un proceso nuevo, esta persona de manera intencional olvida prenderlo, enviarlo, comunicarlo. Y esto lo que hace es que retrasa, que sabotea el proceso, que hace que quede mal, que no permite que las cosas sucedan o pasen en su curso propio. Y esto todo porque no son capaces de expresar su punto de vista, de decir que algo no les gusta o que no están de acuerdo con eso o que preferirían que se haga de otra forma. Y al final, cuando nos expresamos, damos la oportunidad que nos expliquen, damos la oportunidad a aprender o puede ser que tengamos razón y damos la oportunidad que las cosas mejoren o cambien. En esta situación, la amígdala sigue siendo clave. ¿Sabe por qué? Porque la persona percibe la confrontación como una amenaza y busca a toda costas evitarla. Y cuando hablamos de, por ejemplo, del saboteador, la dopamina juega un papel muy crucial porque esas pequeñas acciones de sabotear con lo que no está de acuerdo le da una recompensa temporal porque logra lo que quiere, que las cosas no se den. Pero al final no está aprendiendo, las demás personas lo sienten, las demás personas empiezan a crear ese resentimiento porque si tú no querías, solo tenías que decirlo. El comportamiento pasivo-agresivo es muy importante reconocerlo, entenderlo y estar al tanto. Es porque no solamente impacta a esa persona, sino a todos los tipos de relaciones que esta persona tiene con otros individuos.
Por ejemplo, en las relaciones de pareja, este comportamiento causa desconexión emocional y acumulación de resentimiento. Tu pareja empieza a acumular ese resentimiento, ese odio, esa rabia por estar siendo controlada, porque no es natural, porque no se puede expresar, porque sin darse cuenta está perdiendo su identidad. La pareja que es blanco de estos comportamientos empieza a sentirse constantemente culpable o confundida porque no hace las cosas que quiere, porque está siendo controlada por un pasivo agresivo. Por ejemplo, en una relación, uno de los dos miembros, ¿verdad? Puede usar el sarcasmo para expresar el enojo en lugar de abordar de manera directa lo que le molesta, en lugar de que como equipo, como pareja, como compañeros, se lleve a cabo una discusión productiva donde podamos aprender y podamos modificar comportamientos que a la otra persona le impacta o le molesta, ¿verdad? Porque al final, cuando nosotros guardamos este resentimiento, porque estamos siendo víctimas de una persona pasivo-agresiva, esto es lo que lleva a discusiones constantes y a distanciamiento emocional. Si hablamos de los hijos, los niños que crecen en hogares donde el comportamiento pasivo-agresivo está presente, es común que desarrollen problemas para comunicar sus emociones, repitiendo esos patrones en sus propias relaciones futuras porque no aprenden a gestionar sus emociones, a resolver estos conflictos internos. Por ejemplo, un padre que responde con frialdad o con indiferencia cuando un hijo dice o hace algo que no le agrada, en lugar de explicar lo que está mal, lo que hace es que le causa inseguridad al niño. Esto va a ocasionar que ese niño no sepa expresar sus emociones, no sepa gestionar sus emociones, no sepa resolver conflictos de manera saludable. Un estudio en la Universidad de Cambridge en el 2020 encontró que los patrones de comunicación pasivo-agresiva en el lugar donde, en el hogar donde están asociados con niveles altos de ansiedad y depresión en los hijos, porque es que cuando yo no sé expresarme, cuando yo no sé resolver los conflictos, esto genera ansiedad y depresión en el niño que no sabe lo que está pasando, que simplemente está reaccionando a una situación en específica. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas prácticas que podemos utilizar para manejar este comportamiento? Bueno, lo primero es identificar tus emociones antes de reaccionar. Pregúntate, ¿qué yo estoy sintiendo realmente y por qué? ¿Cierto? Dedica unos minutos al día para escribir en un diario emocional tuyo, escribir notas, escribir bullet points, escribir puntos personales, porque esto te ayudará a procesar tus emociones y a evitar expresarlas de manera incorrecta. Un paciente empezó a escribir cómo se sentía después de discutir con su pareja y esto le permitió identificar que estaba actuando de manera pasivo-agresiva porque él tenía miedo al rechazo. Él no estaba expresando lo que sentía y esto hacía que siempre estuviera molesto, que su reacción no fuera genuina y no resolvía los problemas. Lo que hacía era que le poníamos un parche, le poníamos un taponcito, pero la molestia se quedaba ahí. Entonces no estaba sanando emocionalmente. Otra herramienta es la comunicación asertiva. Debemos aprender a expresar nuestras emociones de manera directa, clara, pero sobre todo respetuosa. Debemos aprender y normalizar, utilizar frases que empiecen con me siento, raya, escribe cómo tú te sientes. Cuando ocurre, raya, escribe la situación. ¿Por qué? Raya, escribe la razón. Yo me siento ofendida cuando tú me gritas porque no entiendo el motivo. Yo me siento triste cuando me dejas sola porque no sé qué hacer. Yo me siento enojada cuando no tienes detalles conmigo porque mi expectativa es tal cual.
Por ejemplo, un paciente empezó a practicar esto y decía, yo me siento frustrado cuando tú llegas tarde porque yo siento que tú no valoras mi tiempo. Yo tengo mucho tiempo aquí esperándote. Entonces, en lugar de utilizar sarcasmo, de utilizar indirectas, entre otras cosas. Otra de las herramientas es la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque es un espacio donde vamos a explorar el origen de ese comportamiento y vamos a aprender a utilizar diferentes herramientas específicas para tu caso, para tu situación. Si tú eres la persona que está siendo pasivo-agresiva, vamos a trabajar ese comportamiento y a aprender diferentes herramientas de cómo expresarnos. Ahora, si tú eres la persona a la cual está recibiendo el comportamiento de otra persona, vamos a aprender a valorarnos, a respetar nuestra opinión, a expresar nuestra opinión, porque no nos gusta que nos controlen, que nos hagan sentir culpables, que no nos permitan desarrollarnos, ser independientes. En terapia psicológica tratamos de ti, tu situación, tu historia, conocer tus raíces para entender por qué eres pasivo-agresivo o por qué permites el comportamiento de otra persona hacia ti. En diferentes estudios se ha demostrado que las personas que trabajan en terapia cognitivo-conductual muestran mejores desarrollo y mejoramiento significativo en la capacidad para comunicar de manera asertiva. Hoy hemos explorado un tema muy poderoso e importante, que es el comportamiento pasivo-agresivo. Lo importante de todo esto es recordar que este patrón no nos define y podemos cambiarlos con las herramientas adecuadas. Si eres pasivo-agresivo, luego de escuchar este podcast, luego de escuchar el comportamiento, las actitudes, entiendes que estás teniendo este comportamiento, contáctanos. Nosotros te ayudamos a determinar cuáles son las herramientas efectivas y apropiadas para ayudarte a salir de ese patrón, a dejar de comportarte de esa forma, a tener el control de tu poder expresar de manera clara pero respetuosa tus pensamientos, tus sentimientos, a que no te sientas culpable cuando los expresas. Y si por el otro lado, este podcast te ayudó a identificar que estás siendo víctima de una persona con este comportamiento, también estamos aquí para ti. Si necesitas apoyo en Zenith, estamos aquí para ayudarte. Recuerda que nuestro número de contacto es el 1-849-354-2905. Pero si esto no te aplica directamente y entiendes que alguien necesita escucharlo, compártelo, dale like, coméntame qué piensas de este tipo de comportamiento, conoces a alguien así, hay alguna otra herramienta que sepas que es efectiva, que hayas utilizado y haya funcionado, porque así todos aprendemos. Guárdalo para escucharlo más tarde. Dale a la campanita, dale like, compártelo, dale me gusta, porque de esta forma nosotros sabemos que el contenido es importante, es interesante y seguimos creando más. Así también, si tienes algún tema que te gustaría que hagamos una investigación profunda y creemos un podcast sobre él, déjalo en los comentarios o escríbenos al número de WhatsApp. Te lo repito nuevamente, 1-849-354-2905. Y recuerda, siempre hay espacio para crecer y sanar. Nos escuchamos en el próximo episodio.